Señores, ahora que llega el verano y ya están sintiéndose mucho las altas temperaturas y la humedad ambiente también determinan que los alimentos sean más susceptibles al desarrollo microbiano, incrementándose de alguna forma el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. Desde el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo del CINCAP han sumado esfuerzos para extremar los cuidados al momento de preparar, cocinar y almacenar en los alimentos en general, y el pollo por supuesto en particular, y así cuidar nuestra salud. Hoy estamos comunicados con la licenciada Daniela Rainieri, coordinadora del CINCAP, para que nos cuente un poco más respecto de cómo manipular el pollo de forma segura en estos días de altas temperaturas. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Cómo estás llegando a este fin de año? Por suerte muy bien, con calor, pero muy bien. Si tenés calor hoy, no te puedo explicar lo que va a hacer durante el día de hoy también y mañana en especial. En un ratito se viene peor. Totalmente. Pero bueno, esto también, el calor afecta, como decía hace instantes, los alimentos, ¿no? Y promueve de alguna forma el desarrollo microbiano. Sí, exactamente. Todo el año tenemos que tener cuidados a la hora de manipular los alimentos, tenemos que hacerlo en forma segura y con precaución para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, pero en esta época, tal como vos dijiste, tenemos que extremar las medidas porque las altas temperaturas y la elevada humedad promueven aún más el desarrollo microbiano. De ahí entonces, como dijiste, la necesidad de extremar las medidas. ¿Y qué son, Daniela, las enfermedades transmitidas por los alimentos? Son fundamentalmente eso, enfermedades que se transmiten a través del agua y los alimentos por microorganismos contaminantes. Algunos de ellos simplemente son microorganismos que están naturalmente en el alimento, otros que los contaminan y que pueden generar o bien una infección o bien una intoxicación cuando la enfermedad se produce a través de alguna de las toxinas que pueden producir. Y yendo en particular al pollo, ¿cómo se hace para elegir un pollo? ¿Cuáles son las recomendaciones para elegir un pollo en óptimas condiciones al momento de la compra? Bueno, fundamentalmente lo primero que tenemos que ver es el aspecto, el olor del pollo que compramos. Siempre tiene que tener la piel brillosa, suave al tacto, no pegajosa, de un color uniforme, blanco o amarillento, no tener manchas de ningún color extraño, verdoso, marrón, moretones, no tener restos de plumas, no tener restos de sangre. Y siempre tenemos que buscar un pollo que esté en su envase original, sea bolsa, sea bandeja de telgopor con film, el envase que sea, siempre pollo envasado, que tenga el correspondiente rótulo con la información fundamental que necesitamos saber. ¿Quién elaboró el pollo? Exacto. ¿Quién lo elaboró? ¿Cuándo lo elaboró? Y por sobre todas las cosas, ¿cuándo vencen? La fecha de vencimiento es fundamental. Y lo importante es siempre comprar el pollo al final de la compra para exponerlo a temperatura ambiente durante el menor tiempo posible. Sí, eso hay que hacerlo siempre cuando uno compra cualquier tipo de alimento que va con la heladera, ¿no? Exactamente. Siempre al final de la compra, no al principio, cuando uno da vueltas por el supermercado con el changuito lleno de cosas, no, al final. Todo lo que va a la heladera o al freezer siempre al final de la compra. Y una vez que llegamos a casa, lo primero que hacemos es, tanto al pollo como todos los alimentos que requieren frío, ya meterlos en la heladera o en el freezer. En el caso del pollo, si lo deseamos guardar en heladera, lo podemos hacer hasta la fecha de vencimiento, y si lo queremos frizar, podemos hacerlo siempre en su envase original o en un contenedor apto o en un film o bolsa apta para freezer, siempre rotular la fecha de entrada al freezer para saber cuándo lo metimos y recordar que el pollo entero dura aproximadamente un año frizado, y si es trozado dura aproximadamente 9 meses. Ajá. ¿Y qué debo tener al momento de preparar y cocinar el pollo? Bueno, en primera medida, hacerlo siempre antes de la fecha de vencimiento si estaba en la heladera, o sacarlo en la fecha que dijimos que estaba en el freezer, descongelarlo siempre dentro de la heladera, nunca a temperatura ambiente o en la mesada. Exacto, nunca a temperatura ambiente en la mesada o bajo el chorro de agua fría, como a veces queremos hacer para acelerar el descongelado, porque lo sometemos entonces a temperatura ambiente durante periodos demasiado prolongados de tiempo, y a medida que se va descongelando la superficie, queda expuesta a esas temperaturas, se proliferan los microorganismos, mientras que el interior sigue congelado. Entonces siempre dentro de la heladera. Si son piezas pequeñas, como alguna milanesa o alguna hamburguesa, tal vez no sea necesario descongelar, sino que podemos mandar directo a cocción. Y lo fundamental es, por un lado, el pollo fresco, nunca lavarlo, estando crudo,
para empezar a trabajar con él, porque la flora normal que habita en el pollo, que no necesariamente quiere decir que está malo, sino que por naturaleza está ahí, se la queremos sacar a través del lavado, pero terminamos haciendo salpicaduras que hacen que los microbios terminen estando por las superficies que están salpicadas encima de otros alimentos a los que salpicamos. Entonces el pollo no hace falta lavarlo, y lo que tenemos que tener en cuenta es nunca utilizar los mismos utensilios, tabla de picar, cuchillos, recipientes, etcétera, que utilizamos para trabajar con pollo crudo, nunca utilizarlos para trabajar con otros alimentos que los vamos a consumir en crudo, como por ejemplo vegetales en una ensalada, o que ya fueron sometidos a cocción y que están listos para consumir. Sí, eso no hay que hacer nunca. Ahora, entonces, se descongela en la heladera y nunca hay que lavarlo. Se descongela en la heladera y nunca hay que lavarlo. Mirá vos, uno tenía, lo descongelar en la heladera lo tenía presente, pero lo de lavarlo no sabía que eso podía afectar a la salud del pollo, de alguna forma. Al pollo no le hace mal, pero tal vez le terminamos haciendo mal a otros alimentos por salpicarlos con agua que tiene los microorganismos naturales y propios del pollo. Al pollo lo vamos a dejar perfectamente apto para consumo a través de la cocción. Es la cocción perfecta de la carne lo que asegura que el pollo sea inocuo y no tenga ningún tipo de microorganismos que nos pueda dañar la salud. Por eso, a la hora de cocinar, tenemos que asegurar la cocción completa, que eso lo verificamos cuando la carne tomó una coloración perfectamente blanca en su interior, en el caso de la pechuga, o parduzca en el caso de la pata muslo, cuando no hay partes rosadas en su interior, incluyendo las articulaciones y cerca de los huesos, y cuando los jugos que salen al pinchar con un tenedor son perfectamente transparentes, no rosados. Ahí verificamos que el pollo alcanzó temperatura óptima y que se eliminó cualquier microorganismo patógeno que pudiese estar ahí adentro. Fantástico. Daniela, te agradezco muchísimo tu colaboración y nos encontramos el próximo año. Exactamente, nos vemos el próximo año. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por contactarnos y que inicien muy bien el 2018. Lo mismo para vos y para todo el gran equipo de SINCAP. Un beso grande y buen fin de año. Adiós. Usted escuchaba a la licenciada Daniela Rainieri, licenciada en nutrición y coordinadora de SINCAP, el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo.